Dolores Díaz es adjunta de la unidad de infecciosas del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Orense. Yo la conocí cuando se vino de Madrid aquí a Orense hace poquito, yo creo que 26 años. Pensaba que era hace 20 años, hace 26 años, ¿no? Viene, la verdad que es una gozada siempre oírla hablar y se nota mucho la formación que tiene, ¿no? Viene de Gregorio Marañón, estuvo con Emilio Bouza y tiene para mí un mérito muy grande que resulta que ella viene de microbiología, fundamentalmente de microbiología. Tiene una formación fundamentalmente de microbióloga y tiene el enorme mérito de pasar del laboratorio a ver enfermos, y a ver enfermos muy bien. Y yo creo que tiene una ventaja sobre todos nosotros, los internistas, que tienen una formación microbiológica, yo creo que a la mayoría de todos nosotros, ¿no? Bueno, para no enrollarme más, iba a hablar del post-COVID, de su experiencia en el post-COVID, y bueno, le pareció lo mismo que a mí, un rollo patatero, ¿no? Y yo la pregunta que le iba a hacer ya era decir, ¿tiene sentido hoy en día en los hospitales tener una consulta post-COVID? Le iba a hacer esa pregunta, ya nada más empezar. Bueno, yo creo que me ha contestado que no va a hablar de eso. Va a hablar de, bueno, qué ha pasado, 3 años después del COVID, ¿cómo estamos ahora? Adelante, Loli. Muchas gracias por la presentación. Poco merecida, pero bueno, es de un amigo que te considero y muchísimas gracias. Muchas gracias al comité organizador por contar conmigo para esta sesión y sobre todo por compartir cartel con 2 personas tan importantes. Entonces, bueno, como dijo Juan, bueno, el título en principio era Post-COVID y nuestra experiencia, pero bueno, me pareció, dado bueno, pues que sois un público general, que bueno, imagino que la mayor parte de las personas no se dedican ni a las infecciosas ni por supuesto al COVID, pero sí que veis pacientes con infección COVID, hablar de lo que es la infección COVID en estos momentos, ¿vale? Bueno, vosotros los que estáis en este hospital conocéis a Carlos Bermello, que hace unos vídeos y nos ayuda muchísimo en la difusión de todo lo que hacemos y ha hecho un vídeo, bueno, pues recordatorio de todo lo que ha sido, por lo menos el primer periodo de la infección COVID, que es, bueno, nada, voy a hablar de la situación actual del COVID 3 años después. Ya, ¿no? Llevamos 3 años de infección por coronavirus, hemos pasado por diferentes etapas y parece que, bueno, pues 3 años después casi nos da la sensación de que sabemos casi todo del COVID y sobre todo, bueno, hay un cierto cansancio de la infección por coronavirus. Bueno, ya parece que eso es una infección leve, que prácticamente no da problemas y tanto los médicos como la población estamos cansados de oír de la infección COVID-19. Queremos ya, digamos que, olvidarla y pasar página de todo lo que hemos pasado, pero sin embargo, desgraciadamente esto no es verdad. El COVID sigue existiendo, sigue produciendo infecciones y reinfecciones y consecuencias en algunos pacientes que quedan con síntomas prolongados, ¿vale? Entonces, bueno, abordaré un poco cuál es el estado global de la infección por COVID en 2023 con algunas preguntas que intentaré mínimamente responder, ¿vale? ¿Cómo evoluciona? ¿Cuál es el papel de las variantes? ¿Cuál es el papel de los antivirales? ¿De las vacunas? Una como mínima, digamos, del COVID persistente y, bueno, si podemos hacer algo para evitar, que ya os avanzo que poco, ¿vale? Entonces, sí. 3 años después, que nos parece que bueno, pues ya hemos visto un montón de webinars, un montón de artículos, pero 3 años después la infección por COVID sigue siendo importante. Para que veáis, en el último congreso que ha habido de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas, que se ha celebrado hace un mes en Dinamarca, el 10% de las sesiones del programa científico eran sobre el coronavirus
el 16% de los simposios que hay integrados en el Congreso eran sobre la infección por COVID y los tratamientos y las vacunas y todo eso, y un 15% de los ASTRAD. Eso teniendo en cuenta de todas las enfermedades infecciosas, porque es un congreso que abarca todo, enfermedades infecciosas y microbiología, o sea, no solo es de infecciosas, me parece una presencia muy importante, ¿vale? No solo en el EDMID, sino también en el CROI, el Congreso de Retrovirus, también ha habido una representación importante. Entonces, bueno, ¿y cómo evoluciona la pandemia en el 2023? Bueno, esta es la incidencia que ha habido desde marzo del 2020, todas las olas que hemos pasado, primera, segunda, tercera, la explosión de Ómicron, y la situación en la que estamos ahora. Vale, después de Ómicron, que fue bueno, el mayor número de casos y que parecía que eso no se acababa nunca, el número de enfermos, todos los días había un montón de enfermos, bueno, hemos pasado a una situación de calma aparente. Ha habido un mínimo pico pues, en abril del 2022 y luego en el verano del 2022, que bueno, incendió un poco las alarmas, pero a partir de julio del 2022 la verdad es que la incidencia ha ido en descenso, tanto en Europa como en Estados Unidos, y en España más o menos seguimos la misma incidencia que en Europa, con lo cual ahora pues, hay digamos, como un nivel más o menos endémico de infección por COVID, con algún pico así que parece que, bueno, que sí que últimamente, en estas últimas semanas, ha aumentado un poco la incidencia, pero tampoco sin llegar a ninguna cifra alarmante, ¿vale? Estos son los periodos epidémicos que hemos vivido en España y que ha sido en el resto del mundo. Se reconocen hasta abril del 2022 6 olas, ¿vale? Cada una con sus características y más o menos, sabéis, pues, coincidiendo con los cambios de variantes. En estas olas el cambio sobre todo ha sido bueno, pues, en la incidencia de hospitalización y mortalidad. Para que veáis, en la primera ola, que es cuando empezó, el 50% de los enfermos diagnosticados se hospitalizaban y la mortalidad era del 20%. Con la última ola, el nivel de hospitalización era menor del 10% y la mortalidad en torno al 1 al 1,5%. ¿Vale? Después de la explosión de Ómicron, bueno, pues hemos tenido esos dos picos en abril y en julio. Lo que sí es un poco más llamativo es que en la ola de julio, el nivel de a partir de ahí, aunque a pesar de todo lo que hemos tenido de las vacunas y todo eso, sí que el porcentaje de hospitalización ha aumentado un poco, ¿vale? A pesar de que son menos, sí ha habido más hospitalización y sigue persistiendo más hospitalización, sobre todo en pacientes mayores y pacientes de alto riesgo, que son los enfermos que nos tienen que preocupar ahora, ¿vale? Sí que el COVID generalmente en la población general es una enfermedad leve, pero existe todavía una población en la que el COVID todavía es preocupante. Sobre todo en pacientes mayores de 60 años, la incidencia es más alta y la mortalidad también es más alta, ¿vale? A pesar de la vacunación. No solo es más, quiero decir, muchas veces decimos, bueno, no ingresa por la infección por COVID, ingresa porque tiene una insuficiencia cardíaca o porque se ha descompensado su EPOC, pero eso es consecuencia de la infección del virus. Probablemente si no hubiera tenido la infección del virus, pues no hubiera desarrollado esa insuficiencia cardíaca, que igual es lo que lo mata. Entonces, muchas veces no le damos la importancia, igual tenemos que plantearnos si en esos pacientes tenemos que hacer algo más que esperar a que se compliquen e ingresen, ¿vale? Por grupos de edad, bueno, los pacientes de más de 90 años, pues de 80 años son los que más incidencia tienen y la mortalidad es muy diferente, a partir de los 80 años es mucho mayor, ¿vale? Con lo cual no solo es mayor por la infección por COVID, sino por las complicaciones. Y como veis ahí, bueno, pues a pesar de que el número más o menos de pacientes de diagnóstico se mantiene, sí que últimamente ha aumentado un poco la hospitalización por pacientes COVID. Ayer en Galicia había 1.150, datos del Sergas, 1.150 pacientes
diagnosticados, 143 ingresados y 9 pacientes en la UCI. En nuestro hospital sí que también se ve un ligero aumento en la última semana. Ayer creo que había 24 pacientes ingresados, 15 en interna, que sí que habían ingresado por la infección por coronavirus, generalmente con comorbilidades, aunque la infección era leve, y luego, bueno, pues en el resto de los otros servicios, con un pequeño brote en algunas unidades nosocomial. ¿Vale? Entonces, ¿qué factores influyen en que esta pandemia evolucione? Tenemos varios factores, ¿vale? Uno es la inmunidad que nosotros podemos adquirir. Dependiendo de la inmunidad que produzca la infección, si esa inmunidad es duradera o es más corta, vamos a tener más picos de infección. Si la inmunidad es corta, pues habrá más picos de infección. Si la inmunidad es larga, probablemente esos picos varían. Y eso va a ir en función, pues digamos que todos los factores están relacionados, no hay uno por sí solo, ¿vale? Va a depender también de las intervenciones que nosotros hagamos. Si no hacemos ninguna intervención, pues el virus seguirá su curso, pero afortunadamente ahora tenemos vacunas y tratamientos que pueden influir en la evolución de ese virus. Y luego también influye la estacionalidad, aunque no es un virus que por ahora haya demostrado estacionalidad, no es similar al virus de la gripe o a otros coronavirus que sí que han demostrado por ahora que son virus estacionales. De momento el coronavirus no es un virus estacional, pero sí que las estaciones pueden condicionar un poco el que haya más casos o menos. Porque bueno, es un virus de transmisión aérea. En los momentos en que haya más aglomeraciones o curso escolar que hay más tal, hay más incidencia de virus. Y el otro factor que puede interaccionar es la otra población, los otros virus circulantes, ¿vale? Hubo un momento en que solo circulaba coronavirus, pero ahora, bueno, pues hay más cantidad de virus respiratorios circulantes. No se sabe muy bien qué interacción puede tener el coronavirus con los otros virus. Puede que cada uno siga su camino y no interaccione para nada, o puede que algunos virus desplacen a otros virus. Por ahora, hasta lo que yo sé, no se desconoce cuál es esa interacción. Pero bueno, que es un conjunto de factores que en algunos podemos intervenir y otros pues depende del virus. Entonces, los factores principales que van a condicionar la evolución es la transmisibilidad y la gravedad de las variantes, ¿vale? El papel de los antivirales que tenemos, no solo para evitar hospitalizaciones y muertes, sino también para evitar la transmisibilidad. Si nosotros damos tratamiento antiviral activo y conseguimos que el paciente aclare antes la carga viral, pues disminuimos la transmisibilidad. El nivel de protección que ofrece la infección previa ante cualquier variante. Las infecciones no producen igual inmunidad dependiendo del tipo de variante, y luego la cobertura vacunal que tengamos y su correspondiente eficacia. ¿Y qué pasa con las nuevas variantes? ¿Vale? Bueno, ya en enero del 2020 se secuenció el genoma del virus, o sea, muy pronto, y ya en febrero del 2020 se secuenció la proteína Spike, que es, digamos, que proteína principal en la que se une al virus, sobre todo la región esa verde, que se me ha olvidado el nombre a pesar de que lo he intentado memorizar, pero ahora no me acuerdo, que es la proteína que se fija al receptor, que es la unión AC2, ¿vale? Y las mutaciones en esta parte del virus son las que van a hacer que el virus se haga más transmisible, y además es la diana en la que actúan los anticuerpos neutralizantes, y las modificaciones van en base a que aumenta la resistencia a esos anticuerpos, con lo cual aumenta la transmisibilidad. Por ahora, la mayor parte de las mutaciones que ha habido son para aumentar la transmisibilidad, y aunque el virus SARS-CoV-2 es un virus RNA que basalmente tiene muy poca capacidad de variabilidad, o sea, no es el virus C, no es el virus de la influenza,
que tiene mucha capacidad mutacional. El SARS-CoV-2, su capacidad de mutación es muy baja. Y entonces me diréis, ¿por qué entonces han aparecido tal número de cantidad de variantes en 3 años? Es porque ha habido muchísima cantidad de virus. Entonces, el virus, cada vez que se replique, puede haber algún error. Y claro, si se multiplica trillones o trillones de veces, pues evidentemente pues se va a equivocar muchas más veces. Pero no es porque sea un virus muy variable, ¿vale? A lo largo de estas épocas ha habido un montón de variantes, pero bueno, las variantes principales que conocéis, la primera que nos preocupó fue la británica, que era la alfa. Ahí aumentó tanto la transmisibilidad como la severidad de la enfermedad. Beta y gamma fueron ahí más o menos aumentando un poco la transmisibilidad, pero no la gravedad. Llegó Delta de la India, que nos puso de los nervios porque sí que aumentaba muchísimo la transmisibilidad y aumentaba la gravedad de la enfermedad, que bueno, provocó, creo que la 5ª ola, y luego pues llegó, bueno, estas son las variantes que ha habido, y luego llegó Omicron a finales de noviembre, diciembre del 2022, y desde el 21, perdón, y es la que nos ha acompañado después de diciembre del 2021 hasta ahora. Lo que pasa que, bueno, pues cada poco sale una nueva variante, ha habido miles de variantes y, bueno, por ahora todas las variantes de Omicron lo único que hacen es aumentar la transmisibilidad, pero no solo aumentan la transmisibilidad, sino que el escape a los anticuerpos neutralizantes, con lo cual nos ha creado un problema a la hora del tratamiento, ¿vale? ¿Por qué ocurren estas mutaciones y por qué hay 2 causas principales? Quiero decir, ¿por qué pueden aumentar este número de mutaciones y por qué ha habido tanto cambio de variantes? Una es que, bueno, pues en un individuo pueden coexistir varias cepas de virus y entre ellos pues se unen y se recombinan y crean una variante nueva. Y luego otro problema está en los pacientes inmunodeprimidos, que esos son capaces, bueno, tienen tanta capacidad para eliminar el virus, con lo cual el virus puede permanecer viable más de 4 o 5 semanas, y en esos pacientes se ha demostrado que la persistencia del virus se asocia con un mayor número de mutaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues son 2 causas que tenemos que evitar, ¿vale? Esto es lo mismo. Entonces, bueno, veis ahí que los últimos linajes de Omicron pues se ha hecho resistente a todos los anticuerpos monoclonales de los que disponíamos. Afortunadamente, sigue siendo sensible a los antivirales que tenemos, tanto al inhibidor de la proteasa, nirmatrelvir-ritonavir, el Paxlovid, al análogo de ribonucleósido, que es molnupiravir, y al inhibidor de la polimerasa, que es remdesivir. Entonces, por lo menos, los antivirales los tenemos, pero no los anticuerpos monoclonales, ¿vale? Prácticamente todos los anticuerpos monoclonales tienen una muy baja capacidad de inhibir las linajes de Omicron actuales, que son, me parece que XBB y X15. Creo que vamos por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las nuevas variantes? Lo lógico sería que las nuevas variantes no solo aumentaran la transmisibilidad, sino que fueran más virulentas. Sin embargo, porque por ejemplo Delta aumentó la transmisibilidad y era ligeramente más virulenta que las anteriores, pero sin embargo la evolución ha sido todo lo contrario. Hemos evolucionado a Omicron, que es más transmisible, pero afortunadamente es menos virulenta. Entonces, no sabemos muy bien cómo va a evolucionar ese virus. Tendremos que ir, porque bueno, esto va a depender también de cómo la dirección que él tome y de lo que nosotros pongamos para eliminar esa transmisibilidad, sí, tratamientos antivirales o vacunación. Entonces, la ventaja de Omicron es que es muy transmisible, pero evita parte de la inmunidad, con lo cual la hace mucho más transmisible y peligrosa en ese sentido. Entonces, ¿qué papel tenemos con los antivirales? ¿Vale? Yo creo que soy una fuerte defensora de los antivirales y
creo que los utilizamos poco, ¿vale? En el tratamiento del COVID desde el 2020 hemos pasado por diferentes fases y hemos tenido varias cosas. En la primera fase, digamos que hicimos lo que pudimos. Está demostrado que utilizamos muchos fármacos que no eran eficaces y que no sirvieron para nada, pero bueno, aunque no sea una excusa, pero bueno, era lo que teníamos y no había mucho más, y bueno, pues hasta que uno aprende, pues va haciendo lo que puede. A partir de marzo del 2021 empezamos a disponer de antivirales y entonces se propuso el hacer tratamiento antiviral precoz, lo mejor. Después, en diciembre del 2021, dispusimos de antivirales orales que nos permitían tratar a los pacientes en su casa y a los pacientes de alto riesgo, que hemos utilizado muy poco. Y ahora digamos que tenemos un poco más claro y se orienta todo a un tratamiento personalizado, sobre todo en los pacientes de alto riesgo, ¿vale? En el tratamiento del COVID tenemos diferentes fases. Sería la fase de preexposición, en el que el paciente no tiene enfermedad y no ha sido contagiado. Ahí el papel fundamental es de las vacunas. Sí que tuvimos hasta hace poco un grupo monoclonal que era Ebusel, que bueno, había demostrado cierta efectividad de protección en algunos grupos de pacientes y se administró, de hecho, a pacientes inmunodeprimidos 2 dosis, generalmente todos llevaron 2 dosis de Ebusel y disminuía el riesgo de progresión y de muerte, pero se ha dejado de utilizar porque, como os he dicho, las nuevas variantes no son susceptibles a ningún anticuerpo monoclonal. ¿Vale? Que es un nombre difícil de decir. ¿Vale? Hubo un momento en que también salieron anticuerpos monoclonales para profilaxis post-exposición, que tampoco nunca llegaron a utilizarse mucho, pero bueno, existían y en algunos casos se pusieron, pero que ya también están totalmente tratados y no entra dentro del arsenal. Y luego está el tratamiento en el paciente que ya está infectado. Ahí tenemos 2 escenarios de pacientes. El paciente con una enfermedad leve o moderada, ¿vale? Que generalmente es el paciente que está en su casa. Ahí teníamos anticuerpos monoclonales, que ya tampoco tenemos, y nos quedan los antivirales orales. Antivirales orales e intravenosos. De antivirales orales disponíamos de 2, el que está comercializado y autorizado por la EMEA es Nirmatrelvir Ritonavir, que es el Paxlovid, y había otro que, bueno, que todavía no estaba comercializado en Europa, pero que, bueno, no era tan eficaz, pero en algunos escenarios de pacientes, insuficiencia renal o pacientes con tratamientos en los que estaba contraindicado Paxlovid, llegamos a utilizar, que es Molnupiravir, pero sabéis que a raíz de un estudio que se ha hecho en Inglaterra, estudio Panoramic, la EMEA no ha aprobado el uso de Molnupiravir. Yo sinceramente creo que se ha precipitado un poco. Sí que no es un fármaco que haya demostrado una efectividad en reducción, sobre todo de mortalidad o de hospitalización, pero sí que reduce el número de días que el paciente está con carga viral positiva. Entonces, teniendo en cuenta de que tenemos muy pocos fármacos, bueno, pues tampoco creo que se podía haber dejado con algunas comillas y en algunos pacientes podía tener su papel, sobre todo en tratamientos combinados, ¿vale? Ahora, de lo único que disponemos es en tratamiento oral es de Paxlovid. Paxlovid está indicado en los pacientes que están con leve moderada, pacientes de alto riesgo, ¿vale? Bueno, que ya sabéis todos, mayores de 60 años, comorbilidades, pacientes inmunodeprimidos. Creo que es un fármaco que por sus características o porque no nos parece que a veces los pacientes puedan evolucionar mal, se ha utilizado poco. Sí que reconozco que es un poco lioso utilizarlo porque bueno, hay que pedir autorización al farmacéutico y su principal problema son las interacciones. Es un inhibidor de la proteasa
y entonces interacciona con muchos fármacos, sobre todo en los pacientes mayores, interacciona con las estatinas, con la amiodarona, con los anticoagulantes orales, pero creo que en pacientes de riesgo esas interacciones no nos deben de limitar su uso, ¿vale? Porque sí que un paciente de 80 años puede tener una infección leve, pero esa infección le puede desencadenar una complicación grave. Puede que a las semanas de tener esa infección ingrese por una insuficiencia cardíaca o por una descompensación. Entonces, en esos pacientes yo creo que hay que utilizar Paxlovid. Bueno, nos tenemos que acostumbrar a manejarlo, pero creo que es un fármaco que tenemos que utilizar en este tipo de pacientes. ¿Vale? La otra opción que habría sería Remdesivir, pero Remdesivir es parenteral, con lo cual sí que hay hospitales que han organizado circuitos para administrar Remdesivir en pacientes ambulatorios, bien en urgencias o en hospital de día. No es el caso de nuestro hospital, no sé si alguien en su hospital lo han organizado, pero sería una opción en pacientes en los que está contraindicado Paxlovid. Y creo que hoy por hoy es fácilmente administrable, pues eso, en un hospital de día o en un servicio de urgencias. Sí que en pacientes hospitalizados es el único que tiene autorización. Paxlovid no hay estudios en enfermos hospitalizados, pero deciros que Remdesivir en principio, Paxlovid está indicado en los 5 primeros días, Remdesivir se amplía hasta los 7 días. En principio, solo se utilizaba en pacientes que necesitaban oxígeno y no lo querían utilizar, o parece que en la UCI se ha utilizado menos en pacientes intubados o pacientes de alto flujo, pero en los últimos congresos han salido varios estudios en vida real que demuestran su efectividad incluso en pacientes intubados. Las otras opciones que tenemos después del tratamiento antiviral son tratamientos dirigidos a bajar la inflamación, la desametasona, el tocilizumab, baricitinib o anakinra, que ya todos conocéis y sabéis las indicaciones. Recordaros que desametasona solo está indicado en pacientes que necesitan oxígeno, o sea, en pacientes que no tienen insuficiencia respiratoria, no solo no están indicados, sino que está contraindicado, ¿vale? Y los otros, tocilizumab o baricitinib, más o menos igual de eficacia, depende un poco de lo que cada uno utilice más, solo en pacientes en los que se demuestre que hay inflamación. Se puede utilizar concomitante o uno detrás de otro, incluso se puede utilizar con Remdesivir a la vez. Entonces, en pacientes con factores de riesgo para progresión a enfermedad severa, tenemos que hacer tratamiento antiviral lo más precoz posible, ¿vale? Y, sobre todo, en los pacientes hematológicos. Los pacientes hematológicos se siguen poniendo malitos y, aparte de ponerse malitos, esa infección persiste durante mucho tiempo. Se estima que aproximadamente el 25% de los pacientes que se infectan por COVID siguen siendo positivos a las 6 semanas de tratamiento, a las 6 semanas de la infección. Entonces, no tenemos que llegar a eso. Pacientes asintomáticos hematológicos, sobre todo pacientes que están en tratamiento con anti-CD20 o pacientes en tratamiento por mieloma múltiple, hay que hacer tratamiento aunque no tengan ningún síntoma, ¿vale? Porque una vez que ya tienen síntomas, la eliminación del virus es muy difícil, ¿vale? Bueno, ya lo sabéis todos, bueno, de los pacientes que desarrollan infección, unos se curan y los otros progresan a una enfermedad severa con patrón inflamatorio, de superinfección o trombosis, y el tratamiento va en función de las complicaciones que hagan, ¿vale? Es algo ya conocido, pero sin embargo los pacientes hematológicos no cumplen ese patrón de desarrollo de la enfermedad a lo que estamos acostumbrados. Virus 3, 5, 7 días, luego inflamación, luego complicaciones. No, en los pacientes hematológicos el problema es la infección viral, ¿vale? Y hay que tratarlos siempre que tengan una PCR positiva. Da igual que lleven 15 días de síntomas o que se hayan diagnosticado de 15 días. Si tienen una PCR positiva, hay que tratarlos, porque en ellos lo más importante es el virus. El porcentaje de inflamación es mucho más pequeño y de coinfección sí que es más alto, pero también por su patología de base.
y tenemos que tener muchísimo cuidado en utilizar desametasona en los pacientes hematológicos, porque, como veis, el patrón de inflamación es mucho menor y lo único que vamos a hacer es perpetuar la infección viral. Entonces, mucho cuidado en poner desametasona en pacientes hematológicos. Ahí lo principal es tratar el virus. Los pacientes hematológicos es un reto en el que las guías de tratamiento no sirven para estos pacientes y sus infecciones prolongadas son una potencial amenaza para, tanto para el tratamiento de los pacientes que limitan el tratamiento de su enfermedad de base, como para la transmisión del virus y el riesgo de aparición de nuevas variantes. Entonces, acordaros siempre, tratamiento precoz y, aunque estén asintomáticos, antivirales orales. ¿Cómo nos protegen las infecciones anteriores? Bueno, pues después de una infección nosotros tenemos la inmunidad humoral y la inmunidad celular. No voy a hablar de eso porque, aparte de que mi desconocimiento en inmunología es muy escaso, pero bueno, sí que después de cualquier infección producimos unos anticuerpos que nos protegen. Sí que es verdad que con la variante Omicron esa protección es mucho menor, por eso son mucho más frecuentes las reinfecciones. Si con las otras variantes se estimaba creo que en 40 semanas o en la duración de los anticuerpos, con Omicron esa duración es mucho menor, por eso es mucho más frecuente las reinfecciones. Y con las vacunas pasa un poco lo mismo, el arsenal de vacunas es enorme. Sí que hay mucha diferencia, aunque hay una cobertura vacunal amplia, hay mucha diferencia en el mundo de cobertura vacunal, pero más o menos en la población, el 70% de la población tiene una dosis. En España, el 80% de la población adulta tiene una vacunación completa, entendiendo por vacunación completa 3 dosis de la vacuna, y en los pacientes mayores de 70 años, el 90% tienen una vacunación completa. Las vacunas protegen de enfermedad leve y grave y sus niveles de anticuerpos aproximadamente están en 20 semanas. Sí que es verdad que para la variante Omicron esta duración es mucho menor. Ahora sabéis que disponemos de vacunas bivalentes que incorporan también la cepa de Omicron y entonces en esas parece que aumenta un poco el porcentaje de anticuerpos. Entonces, entender que todos los refuerzos funcionan, más o menos, pero de frente a todas las variantes, todos los refuerzos mejoran los anticuerpos, hay menos información, lógicamente, sobre la inmunidad celular. Entonces, quedar claro, los refuerzos reducen el riesgo de COVID grave y muerte y reducen, aunque menos, el riesgo de infección. Entonces, las dosis de refuerzo siguen siendo seguras, igual que las dosis de la primovacunación, y son bien toleradas. Sí que es verdad que la población cada vez acepta menos la revacunación por un cansancio, en que ya otra vez con la vacuna. Entonces, es nuestra misión recordarle a los pacientes que es importante, porque no solo es suficiente tener vacunas, sino hay que ponerlas. Y sobre todo en este grupo de pacientes, porque tienen menor índice de seroconversión y unos títulos de anticuerpos más bajos. Entonces, por ahora, dosis de refuerzo siempre anual y probablemente una dosis de refuerzo, sobre todo en inmunosupresión grave y 80 años, probablemente otra en primavera. Del post-COVID, solo voy a deciros que pues hay pacientes que se curan y hay pacientes que esos síntomas persisten más allá de 3 o 4 meses. Por ahora es muchos mecanismos, persistencia viral, producción de antígenos, autoinmunidad. Más o menos se prevé que 1 de cada 5 pacientes persiste con síntomas a las 5 semanas, 1 de cada 10 pacientes persiste con síntomas a las 14 semanas, pero no hay un número real de cuántos pacientes con síntomas post-COVID. Como veis, esto es un berenjenal de síntomas, signos, alteraciones en los que todavía no hay nada claro. El síntoma principal sabéis que es la fatiga, pero hay afectación a todos los niveles y por ahora pues nos queda mucho por aprender en este campo.
Y no sé si hay algo que podamos hacer. Por ahora lo que podemos hacer es evitar la transmisión con las medidas de protección que tenemos, la vacunación, el tratamiento y sobre todo la atención a la población de riesgo. Y ya está.